Porque yo acostumbro a no me oyen grabando aquí. Oiga, no sé qué, y el teléfono. El micrófono anda por todos lados menos en mi boca. Pero bueno, esperemos que lleguen los demás, ni modo se les hace tarde, que se acostumbren a que empezamos puntuales. Ya comprenderán que por lo que está platicando es ya un asiduo conferencista de este lugar. Sí. Y siempre nos encanta porque como se dan cuenta habla precioso y sabe muchísimo. Y bueno, pero de todas maneras vamos a decirlo oficial. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Participó en la conferencia 150 aniversario del fusilamiento de Maximiliano y Miramón y Mejía en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México en el año de 2017. Fue curador de la exposición Miguel Miramón, el joven mancebo, la cual fue exhibida en el Museo Fuerte de Guadalupe en la ciudad de Puebla en el año 2016. Fue curador de la exposición General Ignacio Zaragoza 190 aniversario de su natalicio, la cual fue exhibida en el Museo Fuerte de Guadalupe en la ciudad de Puebla en el año 2019. Es autor de los libros Más allá del Cerro de las Campanas, el general Tomás Mejía a la luz de nuevos documentos, La bandera patria, breve estudio histórico sobre el lábaro del batallón activo de San Blas, Muero inocente de ese crimen, estudio histórico y jurídico sobre el juicio del general Miguel Miramón y condena y olvido de algunos generales del emperador Maximiliano. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, qué bonita manera de recibirme. La verdad es que me siento muy honrado de nueva cuenta poderlos saludar y estar con ustedes. La última vez que estuve aquí platicamos sobre los generales desconocidos de Maximiliano. Fue corta, concisa y bueno, pues hablamos de estos personajes porque se encuentran olvidados por la historia, ¿no? ¿Quién no habla más de los conservadores en el siglo XXI y hoy día todavía? Pero ese día platicamos una historia distinta de los conservadores y otra vez, hoy 23 de septiembre del 2025, antes de que celebremos la consumación de la independencia, porque la consumación es el día 27, ese día sí debemos echar la casa por la ventana, pero bueno, cuestiones que son ajenas a nosotros, más bien al tiempo, se le atribuye que esta costumbre sea así. En fin, hoy traigo otro personaje histórico y gracias a Ingeborg, gracias por darme la oportunidad de hablar y de nueva cuenta expresar que este personaje es el que hace base del libro y lo traigo hoy a colación. Su nombre fue Miguel López Castillo. Miguel López Castillo escribió en su diario el siguiente fragmento antes de morir. Es muy pequeñito, dice: tengo 74 años, nací en Puebla el 12 de mayo de 1827. Fueron mis padres José María López Barroso y la señora María de la Luz Castillo, y aún tengo fuerzas bastantes para trabajar. Bueno, 64 años, ¿no? Decía 74 años de vida. Él se dedicó mucho tiempo a el negocio de los baños después de la caída del sitio de Querétaro. Se fue a Puebla en 1867 y en ese mismo año llegó a la Ciudad de México. Ahorita voy a retomar estas ideas para dar como un circulito así y voy a regresar de nueva cuenta. Se dedicó al negocio de los baños, al vapor y entonces la gente ya en ese tiempo utilizaba ese tipo de servicios y él se dedicó a eso. También tuvo gente bajo su servicio porque era un muy buen administrador y decían que era una persona súper filantrópica. Don Miguel llegaban a su casa: tengo este problema, así como no, ¿cómo te puedo ayudar? Y los ayudaba. Necesito dinero, los apoyaba. Necesito trabajo, les daba. Su muerte estuvo llena de personas que le agradecieron lo que hizo por ellos en vida, pero
1821. Nace pichoncito al término de la independencia, 1821, Miguel López en Puebla. Su papá se dedicó al comercio y su mamá, pues, como toda mujer del siglo XIX, tenía una actividad meramente hogareña. Hace breve carrera militar porque sus hermanos también hicieron lo mismo y en 1847 participa en la defensa de Puebla con el ejército mexicano, o lo que podría llamarse con las huestes mexicanas. Ejército como tal, pues no había, ¿no? Desafortunadamente su actual no es el correcto. Hay una cuestión de una traición al batallón donde él pertenecía. No tenía un rango de elevado. De hecho, nada más llegó a ser coronel, no llegó a ser general. Pero hay una cuestión que lo mancha militarmente, ¿no? Hay una traición, hay una desobediencia también, y eso queda en su expediente militar. En 1854, el general Antonio López de Santana se entera de esta situación. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? No, 1854 es justamente el año donde se canta el himno nacional, donde se inaugura el cántico nacional que nosotros entonamos hoy día, y en ese mismo año este señor es retirado de las armas. No te queremos de nuevo aquí, ya vimos qué sucedió, ya vimos qué pasó, y sabes qué, pues para nosotros no sirve. Recuerden este año, o recuerden la acción, porque esto se va a ir cerrando ciclos. Ahorita voy a explicar. Miguel López se retira. Miguel López no pertenece a la milicia en ese tiempo, pero curiosamente todos los sucesos que fueron pasando en México en ese tiempo, como lo que fue la promulgación de la Constitución de 1857, ya ven que produce la Guerra de Reforma, y posteriormente viene la intervención francesa en 1862. Bueno, para 1857 volvemos a tener noticias de este señor. Y este señor se casa y se adecua a las ideas conservadoras, ¿no? En este sentido, participa siempre con el bando conservador. Sea por cuestión de conveniencia, sea por cuestión de honor, sea por una cuestión que tenga que ver con el ideal que lo movía en ese tiempo, él no se mueve. O sea, está prácticamente siempre apoyando al ejército. Se le levanta el castigo y curiosamente se le levanta precisamente por el ejército conservador. Le dice, ven, de nuevo lo vuelve a arropar y sigue batallando. Termina la Guerra de Reforma, viene la intervención francesa en 1862 y volvemos a ver al general Miguel López Castillo. Hasta 1864 es cuando volvemos a tener notas de 1864. O sea, es un personaje que se mantiene gris, oscuro, ¿no? Un personaje secundario. Pero en 1864 forma parte de la comisión que va a recibir al emperador Maximiliano allá en los barrios de Aragón. Ya le toca ahí. Y él está en el Tedeo. Ahora, ¿cómo lo describen a Miguel López? Porque hay mucha gente, de hecho, cuando subí yo el flyer, el ex me dijeron, oye, se veía pues medio galán el señor, ¿no? Y dicen que era un hombre de grande pecho y amplias espaldas, lleno de carnes, los bigotes ya grises, la frente despejada, los ojos glaucos, vivía todavía la mirada y el semblante risueño más que serio, coloreado por la buena salud a pesar de las fatigas sin cuento. Sí, era un personaje distinto físicamente al mexicano promedio de ese tiempo. O sea, era un personaje agraciado físicamente. Dicen que tenía incluso los ojos de color, no sé si verde o azules, blanco, robusto, y por ahí como que le hizo un guiño a Carlota. Como les digo, como la canción de Joan Sebastián, la gente rumora, ¿no? A Carlota también la casaron con ojo, también le pusieron otro amante que perteneció a las huestes imperiales que venían con Maximiliano, con los húsares. Pero no hay como que así nada comprobado. De hecho, el hijo que nace supuestamente de esa relación, Alfred van der Meissen, pues trabajó incluso para los espías franceses,
si no me equivoco, con tal de sacar información para los nazis. Y hay gente que dice que sí tenía mucho parecido con Carlota. De hecho, dicen, o sea, lo que estoy diciendo no tiene sustento histórico que yo les pueda decir, ay, es que está este archivo, o está esta fuente secundaria como un periódico, o esta fuente bibliográfica como un libro. No, o sea, solamente está el dicho. Dicen que sí se parecía mucho a Carlota, que Carlota se fue de México porque ya iba embarazada. ¿No? Hay otras fuentes que dicen que se quedó loca porque la reconocieron y le dieron Tonachi. Y eso fue lo que le provocó su locura. O sea, hay muchas cosas. Pero bueno, lo que sí sabemos es que tenía una esquizofrenia. Y esa esquizofrenia, bueno, la hizo padecer muchísimos años, casi 60 años de encierro. Entonces, pobre mujer. Vivir en el siglo XIX, si hoy en el siglo XXI la esquizofrenia es complicada, imagínense, en el siglo XIX. Vuelvo a Miguel López, 1864, recibe al emperador, va con él a la villa y se pone bajo su servicio. Y Miguel López está 3 años bajo el servicio del ejército imperial, constante, bien portado, cerca de Maximiliano. Hace ratito me preguntaban cómo nace la relación de compadrazgo con Maximiliano. Bueno, Miguel López tuvo 2 hijos, una mujercita y un varón. El varón se hizo ingeniero. El varón Miguel López no tuvo familia. Y no tuvo familia porque no quiso pasar lo que él pasó de niño y ya voy para allá. Ahora sí que ya los voy dejando para ya ir cerrando. La señora sí tuvo familia, de hecho también se casó con una persona muy adinerada, la hija de Miguel López, pero él le pide a Maximiliano que si puede ser el padrino de bautizo de su hijo. Maximiliano le dice que sí, la celebración se lleva a Puebla, pero Maximiliano no puede ir. Ya se imaginarán, un emperador no puede ir a cualquier lugar, o sea, pero manda un representante, y en la fe bautismal del pequeño, Miguel López ahí dice, como padrino de bautizo, su majestad el emperador Maximiliano. Entonces, imagínense la relación que tenía el coronel Miguel López con Maximiliano. El Segundo Imperio, como saben, inicia en 1864, vemos una luz en 1865 y luego vemos el ocaso entre 1866 y ya para 1867 prácticamente no hay nada. Remontémonos hasta ese año, en febrero de 1867, las huestes francesas ya no apoyan a Maximiliano. Bazaine dice, vámonos de aquí, ya no hay nada más que hacer, la guerra franco-prusiana es la que tenemos que atender, y todos los franceses empiezan a tomar barcos y vámonos para Francia de nuevo. Maximiliano ya no tiene un apoyo extranjero que lo sostenga, y ahora tienen que venir los mexicanos, ¿no? Y los mexicanos, entre ellos, pues Miramón, estaban en el exilio, y que se encuentra Maximiliano en Veracruz. Maximiliano ya se iba, ya estaba con la mano así para subir a la fragata Novara, y vamos, y adiós. Y otra historia hubiera sido, pero se encuentra a Miramón, se encuentra a Leonardo Márquez y lo convence, no abdique, emperador. No, así que me tengo que, no abdique, nosotros lo defendemos, seguros. Sí, cómo no, eso fue en febrero, entre febrero y marzo, y lo estaban fusilando en junio de ese año. O sea, no abdica, confía en el ejército mexicano. Los militares que lo sostienen en ese tiempo llegan a Querétaro, y en Querétaro comienza, desde finales de marzo hasta el 15 de mayo, un sitio que acabó prácticamente con la ciudad, con los recursos, con la población que había ahí, la población civil, y obviamente muchísimas vidas entre liberales y conservadores, o el ejército republicano y el ejército conservador, o imperial, si ustedes gustan decirle así. ¿Qué tiene de característico? ¿Cómo es que entra aquí Miguel López? Hay una orden hecha por parte de Miramón que dice, nos vamos el 14 de mayo, porque ya no había manera de que el sitio se pudiera seguir resistiendo. Estaban completamente cercados los conservadores en Querétaro, y había ya que abrir ese sitio. Miramón idea un plan y dice que van a salir como una punta de flecha. ¿Y cuándo va a hacer eso? Va a ser el día 15 de mayo. Los militares de más alto rango sabían de esta situación.
Estoy hablando de generales y tenientes y coroneles. Este señor sabía de esta cuestión. Aquí es donde está el punto de quiebre. El día 14 de mayo, según la historia que cuenta este señor, dice que Maximiliano le pide a él que vaya a hablar con Mariano Escobedo, que era el general en jefe del ejército, del ejército republicano, y sobre él las órdenes, nadie más tenía más órdenes más que Mariano Escobedo. Miguel López va, Miguel López conferencia con Mariano Escobedo, y Mariano Escobedo le dice: no hay manera de que yo le pueda dar ninguna prebenda a Maximiliano más que tenerlo preso. Y es entonces donde la historia ya aquí comienza, y ahorita la más interesante les digo: ¿por qué mandar a un coronel y no mandar a un militar de más alto rango? ¿Será por la confianza que tuvo Maximiliano con su compadre? ¿No? No le dio ninguna prebenda a este Mariano Escobedo, le dijo que no, que había que rendirlo. Y Miguel López regresa, según el testimonio de él, escuchen lo que les voy a contar, dice que regresa, que va con Maximiliano y le dice que no se pudo lograr nada. Y luego se va. Si ustedes conocen Querétaro y conocen el Templo de la Cruz, van a ver que por ahí hay un panteón, Bueno, por esa zona entraba el ejército republicano, y curiosamente al que le tocaba defender esa zona era este señor. ¿Qué hizo? Que volteó los cañones que estaban apuntados hacia donde estaba el ejército, o donde estaban las huestes del ejército republicano, y los volteó. Y luego permitió la entrada de soldados disfrazados de soldados imperiales, y les fue quitando las armas a los soldados del ejército conservador bajo sus órdenes. Según él dice que entraron, en su misma declaración dice: no, es que entraron, y ya no me dio tiempo de gritarle al emperador, porque si le gritaba me iban a dar un balazo. Si corría, que eran aproximadamente unos 160 metros, a donde estaba el otro punto de defensa, me podían dar un balazo y podían. Entonces lo único que hice pues fue dejar que me tomaran preso, y con ellos los acompañé. Qué curioso, ¿no? Porque él iba pidiendo a los militares: dame tu fusil y vete para allá, dame tu fusil y le obedecían. ¿Por qué? Porque era un coronel, y otra era también el militar que estaba estaba bajo ese punto, o en ese punto él era el que tenía que estar defendiendo. Y tercera, porque también era compadre de Maximiliano. Entonces, todos estos soldados empiezan así como: ¿y ahora qué está pasando? Empiezan a entrar los soldados, las huestes republicanas, los soldados, y llegan hasta el punto de la cruz donde está Maximiliano, y este señor lo ve ahí y le dice: emperador, pues déjeme acompañarlo, déjeme sacarlo del sitio, yo no tengo ningún inconveniente, o déjeme resguardarlo para que usted pues pueda salir. Pero ya Maximiliano ya veía muchas dudas en su autor, ¿no? Miguel López, hay una negativa por parte de Maximiliano. Maximiliano no lo obedece. Maximiliano dice: no. Sabe que ya hay una traición por parte de su compadre, y se va hacia lo que es el Cerro de las Campanas, y es tomado preso Maximiliano, y es donde entrega la espada a Ramón Corona. Posteriormente la recibe Mariano Escobedo, y bueno, ya sabemos la suerte que corrió Maximiliano. Pero ¿qué pasa con él? Bien, cuando yo escribí el libro de los generales desconocidos de Maximiliano, fueron aproximadamente 15 generales los que fueron tomados por Maximiliano. A todos ellos se les abrió un juicio muy parecido al de Miramón, Mejía y al del emperador. Todos fueron condenados a muerte. A todos se les requisó su peculio. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué tienes? Échalo para acá, ya no te pertenece a ti. Como el instituto de regresar al pueblo romano, así también hicieron los liberales. Presta para acá. Les quitaron todo. ¿A quién creo que fue el único militar que no le quitaron nada?
¿quién cree que fue el único militar que no pisó cárcel? Evidentemente estaba apadrinado por un personaje militar de muy alto rango, liberal. ¿Y quién fue? Pues Mariano Escobedo. Mariano Escobedo fue la persona que lo apadrinó y le dijo, pues órale, ¿no? Si me vas a entregar la plaza, pues yo también te voy a dar tus regalitos. Todos los militares fueron tomados presos y este señor le dice a Mariano Escobedo, necesito ir a Puebla porque necesito arreglar cosas de mi testamento y no sé qué más. Ah, sí, vente, ten, aquí está tu papelito. Se fue. Como la fresca mañana, todos los demás militares, incluyendo al emperador, órale, van para adentro. Y este señor, tiempo después, unos meses después, todos los militares dicen, oye, nos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y Miguel López? No, pues quién sabe. ¿Cómo? Pues también debería estar aquí, ¿no? Pues el compadre del emperador, coronel. No, ese vato ya anda allá en Puebla, ya anda. ¿Cómo es posible? Oye, ¿y por dónde entraron? ¿Por dónde entraron los republicanos? Pues por donde estaba defendiendo. Como que ya se fueron sellando las cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué se da esta cuestión? Días antes de que Miguel López hiciera esta acción o esta felonía, ¿no? Traición, lo iban a nombrar general, pero el general Ramón Méndez, un michoacano, muy cercano también a Maximiliano, dijo, no, emperador, espérese, no podemos nombrar a ese señor general. ¿Por qué? Dijo Maximiliano. Porque en 1847 cometió una falta, militarmente hablando, y se la muestra. Y Maximiliano ve y le dice, compadre, no te puedo nombrar general. Y entonces hay gente que le atribuye como al rencor y el odio, ¿no? ¿No me vas a nombrar general? Pues, órale, que se pierda el imperio, ¿no? Estas fueron las acciones que cometió. Bueno, llegó a la Ciudad de México y hay gente que es bien arrebatada porque dice, no, que la mujer lo vio, le escupía y que le decía de cosas en la calle y que hasta iba a aventar a su hijo así por la ventana, que culpa tenía el chavito, no, pues pobrecito, nada de eso ocurrió. La señora vivió hasta muy viejita, muy viejita, y todavía decía que era la viuda de López. O sea, que se sintió orgullosa de ser la viuda de López. Lo que sí es que sí tuvieron el repudio de los republicanos y los mismos conservadores. ¿Se acuerdan que les dije que su hijo no quiso tener familia? Bueno, ¿por qué? Por todo ese repudio social que vivió su hijo. Imagínense el grado que cómo le pegó en la mente que dijo, no, yo no quiero tener familia porque no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé. Imagínense, ¿no? Y entonces, este señor, como les vuelvo a repetir, se dedicó a la administración, tuvo todos los militares que quedaron presos y después recuperaron su libertad y que fueron imperiales, todos quedaron pobres. ¿Quién creen que sí tuvo billetes? Este señor para poner sus negocios. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay cosas que la historia no nos dice. O sea, es que Miguel López hacía así, sí. No. Pero el oficio historiador nos obliga a decir, a ver, ya se dio esto. Como que este señor no actuó de buena fe, ¿no? Así vivió mucho tiempo hasta 1887. En 1887, déjenme les cuento, se va a conmemorar el 20 aniversario de la caída de Querétaro. Y era constante el golpear de la prensa. Así, ¿no? La fiesta de Miguel López, le decían al 15 de mayo, cuando cae. La fiesta de Miguel López. Obviamente una prensa la que estaba a favor todavía del conservadurismo. Y decían que este señor había ayudado a que se tomara el sitio de Querétaro y que cayera el imperio. Y evidentemente eso es un hecho. Pero fue tanto que el señor dijo, oigan, yo tengo una prueba irrefutable. A mí Maximiliano me dio una orden y yo la tengo físicamente y se las voy a mostrar. Y entonces la muestra. Y ahí viene un billete en donde supuestamente Maximiliano lo firmó. Resulta
y apenas lo acabo de saber, me lo acaba de decir un perito, que ese es uno de los sustentos de lo que es el estudio de la grafoscopía y la grafología, una de las bases de los estudios, de los primeros estudios en México. Se le hizo ese documento, ese estudio, y resulta que la firma de Maximiliano era falsa. O sea, todavía se aventó desde 1887. 20 años después todavía dijo, no, es que aquí está la orden. Ya se imaginarán, Mariano Escobedo brinca también. Y dice, no, le pide la misma sociedad a Mariano Escobedo que esclarezca esta situación. Y él hace un informe y solamente se ciñe en su informe, pero le corta también la carrera presidencial porque estaba compitiendo con Porfirio Díaz. Y chao, se le fue la carrera presidencial a Mariano Escobedo. Si no, él hubiera sido el otro presidente, un presidente más. Bueno, sigamos con esta historia. Miguel López presenta esto y también ya se va alejando completamente de la sociedad. Se va alejando. Hasta 1891, que es cuando muere. Se rumora que le muerde un perro en Morena Rabia. Es mentira. Sí lo mordió el perro porque hasta apareció en las noticias. Un perro mordió al coronel Miguel López, aquel que vendió la plaza de Querétaro. Pero no, murió de una pulmonía. Y ahora sí, entrando en la cuestión de la muerte, vamos a ver cómo murió. Miren, el domingo 19 del corriente, estoy hablando de julio de 1891, en la mañana se dio un baño prolongado de regadera y enseguida perdió para siempre su buen humor. O sea, se vino para abajo. Les digo que era muy bonachón, o sea, la gente que lo conoció en sus últimos días dicen que era bien a todo dar. Al día siguiente continuó enfermo, sin embargo, por la noche salió a la calle y se recogió cerca de las 10. El día 21, como notase su esposa, la señora Luisa Escárcega, oriunda de Durango, que no se levantaba contra su voluntad, le preguntó, ¿qué tienes? Aquí ya desmentimos lo que dice la gente, ¿no? De que su esposa lo dejó y todo eso. No he podido dormir en toda la noche, me duele el pulmón derecho, contestó el coronel López. Por la tarde, su esputo contenía sangre, o sea, su saliva. Me duele el pulmón, sus médicos de cabecera, los doctores Manuel Leal y Camilo Calderón, le diagnosticaron neumonía. Y así fue. El viernes la crisis parecía conjurada, pero a poco la enfermedad invadió el pulmón izquierdo y el 26 a las 3:15 de la mañana falleció el paciente después de confesarse con el padre Clemente Miró y de haber hecho testamento. El padre Mateo Palazuelos, que lo sacramentó, estuvo en Capilla de Río Verde, en San Luis Potosí, en la época del Imperio, por orden del coronel López, que había derrotado a los liberales y entrado triunfante en el pueblo. El coronel Miguel López, practicante de la virtud y sincero creyente católico. El barrio de Santa María le profesaba entrañable cariño. Escuchen, con él tenía el pobre seguro el pan, el enfermo no le faltaban recursos, el necesitado trabajo, confiaba en hallarlo, en llamar a las puertas de su casa. El templo de Santa María se renovaba de tiempo en tiempo a su costa y hay una escuela particular en la plazuela de la parroquia, lo que no solamente en persona construyó, sino que también sostenía. Este fue el general Miguel López. Este señor muere y es enterrado en el Panteón de Tepeyac. Si ustedes van al Panteón de Tepeyac, van a encontrar su tumba y solamente dice M.L. No le pusieron el nombre completo porque la gente podría ir y ya saben qué podrían hacer. Igual un santero iba a hacer un llano. Bueno, como sea, Miguel López hasta el día de hoy sigue siendo recordado por la traición que le hizo a Maximiliano. Aquellos días después, sigue siendo recordado por la gente de Santa María la Ribera como uno de sus máximos filantrópicos. Último dato curioso, vecino de aquí, del Museo de San Carlos, esa fue casa también de Miguel López por los servicios prestados. ¿Ya? El Museo de San Carlos. También fue de él. Esa fue casa de Miguel López por los servicios prestados. ¿Quién le va a dar una casa de ese estilo nomás? Porque sí. Bueno, esto es lo que van a encontrar en el libro. Obviamente ya viene más a detalle, esto solamente fue una charla, pero espero les haya gustado, espero les haya encantado. Ya conocen a Miguel López Castillo y de ustedes dependerá cuál es el Miguel López Castillo que quieren. Si este Miguel López Castillo que estuvo con las huestes
conservadoras, o Miguel López Castillo, que fue un filántropo de Santa María la Ribera. Sin más, por su atención, muchísimas gracias, espero les haya gustado. Gracias. Doble traición. Bueno, doble, no, la verdad que sí, está. Dígame, ahora sí. Gracias. Bueno, es que recibió una orden de las huestes que estuvo, con las que estuvo batallando en 1847 y no la aceptó. O sea, él se fue. Le dijeron, tienes que defender determinado lugar. Para serle franco, no tengo el dato exacto. De hecho, los historiadores, Alfonso Junco, que fue el que más trabajó con él, tampoco tiene un dato exacto. Pero sí sabemos que sí fue retirado de la milicia y posteriormente se regresó, bueno, tuvo la chance de volver a la casa. Pero en sí, la traición máxima pues, fue haber vendido a su compadre, ¿no? Compadre, por eso no hay que confiarse mucho en los compadres. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, un reclamo, una duda? Acá andamos, dígame, si gusta primero le damos la palabra a la unidad y ahorita voy con usted, dígame. Su libro es Los grandes desconocidos, los generales desconocidos de Maximiliano. Así es el libro, ¿no traes ninguno, verdad, Sharon? ¿No? Bueno, pero con ella lo pueden comprar, con ella lo pueden comprar, todavía lo tengo físico, los demás los tengo agotados. A Dios gracias que todo se ha dado. Entonces, con ella pueden comprar el libro físico, ¿ok? Ahora sí, dígame, señor. El general Severo del Castillo, ¿qué pasó? ¿Por qué estuvo ahí en Querétaro? Bueno, el general Severo del Castillo era una de las personas que estaba con Maximiliano en Querétaro, porque, digo, su honor de defender a su emperador allá lo tuvo, pero mire, qué bueno, de él hablo precisamente en este libro. Severo del Castillo es condenado a muerte porque era del otro que pedían que lo fusilaran, entonces es condenado a muerte, pero como Juárez ya tenía tanta la presión de decir, no, ya mataste, ya te echaste a Maximiliano, a Miramón y Mejía, pues ya no, ya estuvo. Bueno, a todos estos generales les dan la chance y les dicen, ok, está bien, no te voy a matar, pero sí te voy a mandar a prisión. Entonces, Severo del Castillo es condenado a muerte, le dicen, no hay problema, no vas a morir, pero sí te vas a prisión. Entonces lo mandan al fuerte de San Juan de Ulúa y allá escribe una novela muy bonita que se llama Juanchi, si no me equivoco, que es sobre las rebeliones yaquis. Y ahí se queda 2 años, luego regresa a la Ciudad de México. Y ya viene para la Ciudad de México viejo, pobre, ingeniero de profesión, ¿y qué creen? Que no le permiten trabajar en ninguna casa. Tú estuviste con Maximiliano, sí. No. El señor se anunciaba en los periódicos, de forma gratuita los periódicos ponían, el general Severo del Castillo ofrece sus servicios como ingeniero a la persona que así lo desee. Pues por ser conservador nadie lo quiso. Entonces, se vino su declive, muere en el mismo año que Juárez, en 1872. Y la pobre esposa no tenía ni para los medicamentos del señor. Entonces lo que pasa es que pide ayuda en los periódicos y la gente se conduele. O sea, los reporteros fueron, le hicieron una entrevista y como la gente leía los periódicos era su forma de informarse y entretenerse en el siglo XIX. ¿Qué pasa con Severo del Castillo? No, está muy pobre. Vivía en la miseria, con eso les digo todo, y murió en la miseria. Hasta el cajón le regalaron. Ahí viene todo mi libro, así, tal cual. Está enterrado en el Panteón de Dolores, el general Severo del Castillo, en una tumba que apenas, yo creo que ya debe hasta de haber desaparecido. Y él, un personaje de muchísima relevancia también para el Colegio Militar. El Colegio Militar tenía que prestar los ojos en todos estos personajes, no porque fueron conservadores o liberales, que a nosotros si fueron conservadores o liberales. Al rato, en 100 años van a decir es que él iba a Morena y él iba al PRI. Esos van a ser nuestros juicios de valor. No, hombre, no. La historia no conoce en ese sentido, La historia va encaminada a arropar en las. Entonces, eso es lo que pasó. Si quieres saber un poquito, o sea, esto
es de lo poquito que me acuerdo, ¿eh? Ya en el libro viene más, ahí, dígame. ¿Y si la casa de Miguel Miramón dónde estaba? Sé que estaba en Santa María la Ribera, también tuvo una, en Santa María la Ribera, pero esa fue cuando ya era general. Hay una, y hay otra, miren, dicen los biógrafos de Miramón que nació muy cerca del colegio de San Pedro y San Pablo. Saben que ese es el colegio de San Ildefonso, hoy día. Dicen, entonces a mí se me hace que él vivía por donde está la librería, por Rúa, por esa zona. Porque dicen sus biógrafos que llegaba caminando a la escuela. O sea, por esa zona tuvo que haber vivido Miramón, porque el papá tenía lana, don Bernardo era el que distribuía la información al ejército trigarante, le hacía también mucha prensa, ¿no? Y el señor tuvo lana, aunque lo corrieron de la administración por inútil, así dijo, así le pusieron cuando lo corrieron de la administración pública, por inútil. Pobrecito señor, imagínense el estigma. Pero él, ahí Miramón vivió. Y lo que les comentaba es sobre la casa de Santa María la Ribera, precisamente. La esposa sí tuvo casa en Tacuayo, Concepción Lombardo de Miramón. ¿Sí? Y también vivía aquí en Venustiano Carranza, que para aquellos ayeres era la calle de la Cadena. Hoy es Venustiano Carranza. ¿Dónde exactamente? No sé. Pero ya ven que es del eje central y llega, creo que hasta por donde está, no recuerdo. Circunvalación. Sí. Bastante. Pero la señora vivía ahí, en la calle de la. Sí, me voy a poner a investigar y les voy a dar estas exactas. Ahora, ¿cómo investigo una casa en el registro público de la propiedad? Ahí pueden investigar, ¿vale? Entonces, por eso el registro público puede cualquiera investigar público, porque lo dice para los historiadores. El Archivo General de la Nación también es público. El Archivo Histórico de la Ciudad de México también es público. Ustedes pueden entrar, no nada más los historiadores, y pueden pedir documentos. Y pueden consultarnos directamente. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, reclamo, manifestación, desacuerdo? Estamos para servirles. Yo de antemano a cada uno de ustedes que ya son caras conocidas, les agradezco muchísimo su atención. Espero que mi plática no los haya aburrido. En serio, espero que no los haya así como que. ¿En serio? Sí, bueno, entonces, millones de gracias. Sí que el libro de los generales, de una vez, con Sharon, lo pueden adquirir con ella y ya es. Los demás en Amazon, o sea, el de Tomás Mejía, el de Miramón, el de Lábaro de la Patria, que por cierto ahí te cité a ti cuando hiciste también el libro de las banderas, el libro de la patria. Un día dame chance de hablar del batallón activo de San Blas, ¿no? Todos estos héroes del 47 que se quedaron perdidos. Hoy todos gritan, murió por la patria, pero nadie se acuerda del batallón activo de San Blas. Esos señores se inmolaron para defender a la nación. Y ahí debería de estar una flama eterna. ¿Y saben qué? Ahí deberíamos de pasar todos los mexicanos a rendirle respeto, porque todas esas personas sabían que iban a morir y obedecieron la orden. Fueron dignos. Entonces cuando yo leí ese libro, créanme que hasta se me enchinaba la piel de los actos heroicos que hicieron estas personas. Hoy los chamacos les preguntan, ¿quién es tú? ¿Eres Bad Bunny? ¡No, amigo! El batallón activo de San Blas. Y los políticos ni por acá. El batallón activo de San Blas tendría que tener letras de oro en el Congreso. No hay. No hay letras de oro. El nombre es Felipe Santiago Jicotenca, debería de estar con letras de oro en el Congreso. Esos fueron nuestros héroes. Y desapareció todo el batallón. Desaparecieron, quedaron como dos vivos. ¿Y saben qué? Que ya no los volvieron a invitar a ninguna celebración porque eran pobres. Chequen el libro del activo batallón de San Blas. A mí me encantó, me fascinó. Yo cuando le escribí esa historia, fíjense, yo era chiquito y me acuerdo que mi mamá me llevaba a Chapultepec y había una sala donde estaba una bandera y siempre había soldados. Ustedes se deben de acordar, ¿sí? En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando fue la guerra contra el narco, todos esos militares fueron retirados. Y la bandera se quedó solita. Pero yo me acuerdo que entrábamos y quítese la gorra, porque estaban
resguardando la bandera del batallón activo de San Blas. Está en Chapultepec, pero ya no se puede ver, porque ya está muy viejita. Todavía tiene las manchas de sangre del coronel Felipe Santiago Chicotenca. Todavía tiene las marcas de sangre. Esa bandera es heroica, es súper heroica. Es la más heroica que tengamos los mexicanos. Y donde veamos esa bandera, es más, está bendita, porque en 1859 los conservadores hicieron una ceremonia para que la bendicieran. Bueno, está bendita. O sea que sí, los católicos también se pueden perseguir. Entonces, chequen, ese libro también está ahí, y el de Miramón, por supuesto. Bueno, en Amazon sí los pueden conseguir digital, ¿eh? Entonces, pues yo les agradezco mucho su atención, perdón por el comercial, pero bueno, ahí están los libros, ahí está Sharon, si gustan encargárselo, y bueno, gracias. Pero bueno, de verdad sus libros son muy buenos, y sí, los invito a que los consulten. Y como siempre, pues, ¿qué puedo decir? Le agradezco muchísimo, siempre con gran generosidad, cada vez que le digo, ¡ay, ya está! Dice que no. Ya lo estoy sacando para nuestras tertulias de Tacubaya, ya vieron los que trabajan conmigo en el colectivo, la importancia que tiene invitar a una persona como él. ¿Qué digo el plan de Tacubaya? Yo creo que todo el año puede hablar de Tacubaya, por supuesto. Claro, yo le dije, no, hasta le cambié los mismos chavos. Pero espero que sí contar muchos años más. Claro que sí, Ingeborg. Claro que sí, Ingeborg. Aquí vamos a estar. Porque vamos a vivir, como le digo a los compañeros de vida, ¿no? Que vamos a vivir 90 años y más. Vamos a hablar si me permite, hablamos de las viudas, de las mujeres viudas, de los generales, bueno, de los militares, tanto conservadores como liberales, y vemos la dicotomía entre ellas. ¿Qué les parece? Una rapidita, y las van conociendo, y vamos hablando qué fue de ellas después de muerto su marido, ¿no? Claro que Estaría sí. súper bien. Es lo que queremos. Y bueno, se abre la convocatoria el próximo mes, así de que eres el primero que estás aquí. No, tenemos un primero. ¿Quién es el primero? Yolanda. ¿Qué? Yolanda Bacho. Yolanda, es la de enero. Pero después de enero, dime qué mes te gusta. Lo hacemos íntimo, no te preocupes. Pues, como siempre, nuestro pequeño reconocimiento. ¡Bravo! El tercer martes de cada mes, en esta ocasión cambiamos porque fue 15 de septiembre. Pero tercer martes, y hasta ahorita estamos a las 11:30 de Mira, yo me llevo estas porque me encantan y las colecciono, entonces las llevo y ya luego, ay, mira, estuve en tal lugar y así.